Comienzo entonces de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a esta primera instancia y conversatorio de ciencia en todo. Hoy nos convoca una pregunta que está atravesando nuestras salas de clases, que es, en este caso, cómo está transformando la inteligencia artificial la forma en que enseñamos. Y la idea es que más que respuestas cerradas, abrir preguntas, queremos reflexionar desde la experiencia real del aula, desde la didáctica y desde la ciencia. Y para comenzar, quiero presentarle a nuestro invitado de hoy, Nicolás, que está aquí al lado mío. Nos acompaña él, Nicolás Carrasco, que Nicolás es profesor de física de la PUCB, magíster en didáctica de la ciencia de la misma institución y forma parte de la Sociedad Chilena de Educación Científica y de la Sociedad Chilena de Física. Aparte, Nicolás participa activamente en el Laboratorio de Física de la Universidad de Playa Ancha, realiza clases en ingeniería en la PUCB y también mantiene un vínculo directo con la educación escolar, ya que trabaja en colegio, hace clases en varios cursos, profesor jefe me contaba hace un ratito, y vive en Viña del Mar con su amigo y su perrita Dara para contarles un poquito más de él. Además, recientemente Nicolás presentó su proyecto de tesis en el Congreso Internacional de Enseñanza de la Ciencia en Valencia, donde abordó el tema de modelización de enseñanza de la ciencia. Así que, Nicolás, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias. Antes de entrar directamente a todo lo que es la IA, me gustaría partir por tu trayectoria. Tú, como mencioné recién, te estás moviendo constantemente en universidad, formación inicial docente, ingeniería, colegio, y has estado investigando también sobre modelización y didáctica de la ciencia. Entonces, desde esta experiencia que tú tienes, ¿cómo observas que la IA está empezando a impactar ya en la práctica docente? ¿Los profesores ocupan esto en educación escolar, universitaria? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, eh, la IA está empezando a tomar harto potencial como una tecnología de acompañamiento muy potente. Eh, Uno pensaría que, por ejemplo, en la actualidad, profesores que ya llevan... Espera, me dicen que se escucha un poquito bajo, si nos podemos acercar tal vez, porque estamos con un puro micrófono. No, ¿se escucha Ahí, ahora? ¿se escucha ahora bien? Porfa, me comentan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Desde la arriba? Tal vez hablar un poquito más fuerte, Nico. Ya. ¿Ahora sí se escucha? Cami, ¿se escucha? Sí, súper. Excelente. Bueno, como le decía, está empezando a ser un proceso de acompañamiento donde incluso profesores que uno diría no les interesaría meterse en este mundo, les interesa y lo están ocupando como una forma de alivianar ciertas mochilas administrativas que hoy en día tenemos como profes. Claro, nosotros Eh, hacemos hartas cosas todo el día, entonces como que viene a Exacto. ayudarnos, a acompañarnos. Finalmente nos estamos dando cuenta que la IA viene a ser un alivio tanto de cargas en términos de planificación, del diseño, de la adaptación de materiales, rúbricas, evaluaciones. Entonces, finalmente está haciendo un proceso potencial tanto para la enseñanza como para el apoyo al profesorado como tal. Por otro lado, como les decía, en el aprendizaje por ejemplo, de los estudiantes, también está provocando, de cierta forma, una crisis evaluativa, pero no lo hablo como crisis negativa, sino que también está empezando a darnos un poco una mirada de que ahora lo importante no es el producto final de una evaluación, por ejemplo, sino que ahora es el proceso. Y ustedes te preguntarán por qué el proceso, porque ahora nosotros sabemos que si le preguntamos a los chiquillos una pregunta, dime, ¿de qué está hecho, póngale una vela, por ejemplo? Ya, y después de preguntarle al día, él simplemente le da la respuesta, copia y pega. Claro. Ya, hoy en día, el proceso, el desarrollo de lo que va realizando, el jefe va a tener que dar más importancia. Entonces ya no nos interesa tanto el producto final con esta nueva innovación, estas cosas de simplemente pedir un ensayo, un reporte. Claro, tenemos que ir como profundizando también en nuestras estrategias porque ellos tienen mucho acceso a Exacto, información. y ahí está pasando algo interesante, porque los profes como que se están dando cuenta de esto y en todo tipo de escala, ya sea a nivel escolar y universitario. Entonces, como que finalmente los profes están empezando a tomar esa iniciativa y como que empezó a pasar esta parte positiva, que nos empezamos nosotros mismos a presionar a pensar de otra forma cómo enfrentamos estas nuevas tecnologías y mejora un poco también cómo nosotros vemos el proceso. Y le enseñamos también a nuestros colegas porque igual hay hartos que como que todavía no se atreven a utilizar estas herramientas. Exacto, y ahí hay varios autores que
plantear un poco eso. Por ejemplo, Rose Logan, por ejemplo, él menciona que, o ella, perdón, menciona que la IA de cierta forma tiene que ser como una forma en que aliviane los procesos de trabajo del profe en todo su esplendor. Y la misma UNESCO también establece, o sea, la IA está instalándose incluso a nivel internacional como algo sumamente importante, donde Chile, y esto como datos si que no lo saben, Chile eh, fue muy anticipado respecto a la inteligencia artificial a nivel latinoamericano, donde fue un pionero potente y actualmente lidera en términos de lo que se lleva de avance respecto a inteligencia artificial como en términos de el uso como tal. Oye, es que sabes que en 2019 empezaron a haber charlas de trabajo para integrar inteligencia artificial en Chile, cuando todavía no salía ChatGPT, era cuando en China estaban empezando recién a enseñar y nosotros ya estábamos teniendo conversaciones de cómo integrarla. Yo creo que por eso también ha sido como tan rápida la adquisición, que del ministerio ya hay propuestas para usarla, porque es algo que se viene conversando como hace tiempo y ahora que ya está el boom, que parece que los jóvenes saben ocuparlo mejor que nosotros incluso, tenemos que empezar a adaptarnos y aprender a utilizar esta herramienta como algo positivo. Exacto, de hecho, como decías, eso empezó un poco más desde la empresa, de hecho, como estas cositas, estos bots que a veces uno se metía, no sé, al banco, a comprar y decía como este chatbot para conversar, eso es una previa de desarrollo en términos de inteligencia artificial. Entonces, por eso ya veníamos dentro de esta construcción y después esto ya estalló y ya como que salió ChatGPT y esto ya fue el boom. El boom, claro. Oye, y tú presentaste en Valencia, expusiste tu trabajo que era sobre modelización en la enseñanza de la ciencia, y la modelización implica que hay una construcción de distintas representaciones, explicaciones y simulaciones. ¿Crees tú que la IA puede potenciar estos procesos de modelización o tú crees que puede como simplificar mucho? ¿Existe este riesgo de que simplifique en exceso, ya que, como decías tú, los niños entran y tienen acceso a todo? Entonces, como que se simplifique mucho el proceso debido al uso excesivo de la IA. Ya, es que Elia es a su vez, para el nivel educativo, un arma igual de doble filo. Puede ser muy potente y a la Tal vez vez, podríamos acercarnos un poco para que se escuche un poco mejor. sí, sí, Sí. ahí está. Puede ser muy potente, pero a la vez puede dar ciertos riesgos. En el caso de modelización, bueno, acá explico un poco dentro de mi línea investigativa, yo me centro en términos prácticos sobre el desarrollo de grandes ideas. Intento entender esos procesos de sofisticaciones de la idea y ver las condiciones de aprendizaje del estudiantado. Entonces, en términos de movilización, bueno, la movilización es una perspectiva de la didáctica de la ciencia, donde usamos actividades científicas escolares y en términos prácticos ahí podemos situarnos en distintos autores que mencionan cómo ir trabajando estos procesos. Acá podemos mencionar, por ejemplo, a Doris Bravo, a Digna Curso, a Oliva, a Magdalena Soto. Entonces, en términos prácticos, movilizar implica que nosotros, bajo una línea, establecemos la idea de modelo. Y la idea de modelo es como es como una forma de mediar la teoría con el mundo real, poder llevar los niveles de abstracción a un nivel escolar también, ahí entramos a la idea del modelo científico escolar. Entonces, el IA, en cierta forma, si nosotros dejamos que el estudiantado use el IA para que simplemente le dé todo el rato respuestas, significa que en ese proceso estamos saltándonos, por lo menos desde la modelización, ciertas etapas claves que tienen que ver, con, por ejemplo, con el diálogo. Cómo dialogo con el otro, cómo discuto el modelo, cómo lo represento y cómo lo aplico también. Entonces, esta negociación, este poner a prueba el modelo, se empieza a perder. Entonces, ahí por eso viene esa arma con un poco de doble filo, porque si yo centro simplemente el día en tener la respuesta, saltándome todo el proceso de cuestionamiento, afecta a la movilización como tal. Claro, porque esto ahí Ahora, se viene difícil, o sea, no que no es difícil, pero donde nosotros tenemos un rol clave como docente o como personas que estamos enseñando, porque tenemos que saber usarlas bien. exacto, ahí por ejemplo Dina menciona, o sea, enfatiza que modelizar implica dar sentido. Entonces, ¿cómo voy a dar sentido si simplemente tengo una respuesta inmediata? Claro. Entonces, es más que nada, como mencionaba, es un arma de doble filo que puede potenciar como eh,
como destruir un poco estos ciclos de modelación preestablecidos. Bueno, por eso es importante que estemos aquí hoy, porque Nico tiene harta experiencia con IA y nos va a mostrar más adelante unas herramientas que me mostró hace un rato que de verdad yo no las conocía y creo que les van a ser súper útiles a todas y todos los que están acá. Y en función de eso mismo, ¿qué herramientas de IA tú recomiendas más allá que ChatGPT? Porque ChatGPT es una de las pioneras, es importante, pero ¿cuál crees tú que es realmente una IA que pueda aportarnos desde la ciencia o desde otra asignatura? Porque como les decía, esta marcó un antes y un después, sigue actualizándose. Hoy día tenemos muchas aplicaciones dentro del mismo ChatGPT, pero hay otras. Así que, ¿cuáles conoces? ¿Nos puedes mostrar? Si podemos profundizar en alguno un poco. Ya. Bueno, nosotros podemos entender que hay IAs que son genéricas y IAs que están ya preparándose a nivel educativo. Dentro del, yo creo que mi number one en IA es porque yo lo estoy usando y de hecho es uno que más masifico, es Notebook LM, o sea, Learning Machine. Notebook LM tiene el potencial de que evita de que el IA alucine. En aquellos que trabajan mucho en IA, este concepto de alucinar. Claro, porque a veces uno le pregunta algo a la IA y la IA como que te va respondiendo lo que tú quieres y a medida como que te conoce como que te vas Adaptando. se adapta a ti, hasta te habla como con tus modismos, entonces evitar ese sesgo es como difícil a veces. Exacto, y entonces pasa ese proceso de que alucina, te puede dar respuestas que a veces son erróneas o que en realidad no tiene sentido alguno. Entonces, tenemos esa dificultad de que el estudiantado se expone a respuestas que uno se cuestiona. Entonces, dentro de la IA como más potente es Notebook LM para en términos del estudiantado en general, porque es donde el profe controla esos procesos de la IA. ¿A qué voy con eso? Uno sube su bibliografía, sube sus documentos y hace que el estudiantado trabaje solamente con lo que uno enmarca. Entonces, delimita la información y cuando el estudiantado quiere preguntar algo, toda esa información que le va a dar es netamente los documentos que uno tiene. Y si esa información no está puesta en esa IA, significa que lo único que le va a responder es que esa información no está. Perfecto. Entonces, no alucina. No le va a ir mintiendo o inventando Exacto. información. Oye, ¿y esta IA de dónde surge? ¿Gratuita? ¿Cualquiera puede acceder? ¿Cómo es la Exacto, dinámica de ahí también ingresar? tenemos que posicionarnos, o sea, ¿qué ya queremos? ¿Queremos gastar un poco para un IA más sofisticado o queremos una IA gratuita que nos ayude rápidamente? Yo Yo creo creo que que, todos queremos la gratuita. exacto, yo creo que todos nos vamos a la gratuita. Sí, NotQLM tiene la ventaja que es gratuita, tiene los potenciales que tiene son muy grandes. Tiene una versión premium, pero con lo que tiene ya de gratis, ya es basta y sobra. basta. Otra opción de ella es que tenemos Google A, que es un símil a ChatGPT, pero Google A tiene una ventaja que tiene como algo escondido, que a veces no saben, y es que puede ser tu propio tutor. ¿A qué voy con eso? Que tú puedes compartirlo tu pantalla, que tú estás, por ejemplo, quieres aprender Excel, Word, con los pequeños, ¿Ya? ¿En serio? y tú le preguntas, exacto, y tú le preguntas, mientras tú estás explicando, Mira, ahí Camila dice, yo ocupo Notebook LM, me gusta la herramienta, crea videos desde documentos. Oye, exacto, ¿sabes que yo hablando antes de que pasemos a la otra IA, ese de Notebook LM, hace un tiempo tuve una conversación también con otro profe que es de historia que me contaba que ahora se puede utilizar desde Classroom. Entonces, tú puedes crear en Classroom, en vez de crear como las tareas, tú subí el material y así los chiquillos como que pueden armar su PPT, pueden armar tarjetas de estudio, incluso evaluaciones directamente en función a tu propio material. Entonces, una herramienta que si tú encontráis así como los papers y la materia específica, es como rápida y potente. exacto. De hecho, yo en mi clase yo lo pongo en el Classroom y lo habilito. Entonces, de hecho, cuando uno lo habilita en el Classroom, porque antes de que no estuviera para habilitarlo, uno ponía el link simplemente. Ya, Y ahora cuando está habilitado en el Classroom, te aparece como cuántos estudiantes lo están viendo. Entonces te va mostrando estadísticas como para ver, ya de mi curso, que son 25 por ejemplo, ya 10 personas lo han usado. Entonces uno puede decir, ok, chicos, empiezan a usarlo, den su iniciativa. No ocupen ChatGPT, ocupen esto. Entonces, ¿de qué nos va sirviendo esto? Empezamos a evitar de que el estudiantado empiece a tomar IAs que son más de alucinar un poco algunas cosas. No digo que no sean que sean malas, pero para estos procesos de enseñanza, de aprendizaje, creo que es bueno que nosotros tengamos un poco más de control en esto. Entonces, NotSULM permite tener un poco ese control y evitar que tengan sesgos y alucinaciones respecto a la respuesta.
Oye, y como dice ahí Cami, los videos que crea son súper buenos. Yo tengo una profe de matemática que decía que ella pensó que no iban a ser tan bacanes y la verdad es que finalmente el video de verdad reflejaba lo que ella quería y que era algo como súper complejo que a ella le costaba visualizarlo por dibujo cuando lo escribía en la pizarra o las imágenes de Google o esas típicas que uno pone en el PPT como que no las satisfacían. Y cuando lo hizo con esta herramienta nos contaba el otro día que le funcionó súper bien. Sí, más encima, aparte de video, puede crear podcast. Entonces, eso también es interesante. Aquellos que, por ejemplo, que les, como que no les gusta leer, nosotros sabemos que nuestros estudiantes, como que para la lectura no son tan buenos, pero algunos se han motivado harto como que en la parte de, como de audiolibro. Entonces, crea podcast y tú puedes establecer la cantidad de tiempo que quieres que sea tu podcast, el idioma que tú quieres hacer podcast. Entonces, también es una forma de estudiar para ellos, de escuchar diferentes cosas del análisis. Oye, lo único sí que esa herramienta lo que tiene es que si tú tienes una cuenta institucional, puedes juntarla a Classroom. Si tú no tienes una cuenta institucional, no te lo permite. No, ahí depende. O sea, si la cuenta de correo institucional tiene habilitado para poder ocupar Notebook LM, puedes ocuparlo. Si no Ah, lo, si no, ya, no lo tiene habilitado, no te va a dejar y ahí te conviene ocupar una cuenta de correo personal. ya, Yo en mi caso, súper. por ejemplo, Notebook LM lo tengo asociado con mi correo personal, porque, por ejemplo, el correo de la PUCB no me deja entrar y el correo de mi colegio tampoco. Oh. Entonces, de hecho, pedí que como que se abra eso. Entonces, eso respecto a Notebook LM, es como de mi top one, yo creo que esa es. ¿Nos podrías mostrar cómo es Notebook Sí, LM? Porque tal vez hay algún profe que no lo conoce, porque igual es como una plataforma bien amigable. Tú le subes el contenido y te da como las opciones. Se demora un poquito, sí, no es así como tan instantáneo, exacto, sí. pero Pero que es efectivo, es efectivo. Voy a justo mostrar. Voy a mostrar un poco, voy a partir mostrando un Classroom, ¿no? con Classroom ya. Sí, para que podamos ver cómo se utiliza. Se dice no tan Classroom. Bueno, este es un Classroom mío, este es del diferenciado. Generalmente en los diferenciados es donde trabajo mucha inteligencia artificial para proyectarlo a nivel profesional con el desarrollo de ciertas tecnologías, Súper. métodos de estudio, pues. Entonces, por ejemplo, acá habilité, no tuve problema, uno pone, por ejemplo, crear y acá aparece. Entonces uno puede ser a partir de tu contenido, es decir, de la información que tú subes. Por ejemplo, yo acá tengo una carpetita que es de la unidad uno y acá tengo mis PPT y Ya. guías de trabajo. Entonces tú le puedes hacer clic y te crea inmediatamente este book donde va a contener toda la información de lo que tú subas en esa información de clases. Y Súper. una vez que lo haces, se habilita y te aparece esta pestañita acá arriba, que te dice herramientas de aprendizaje para clases. Y ahí, como les decía, dice abierto por alumnos. Y te va dando Súper. esa estadística de cuántos alumnos lo ven, así como en general, ¿sí? Ahora, si no quiero hacer que el Notebook LM se desarrolle inmediatamente desde Classroom y quiero yo crear un book aparte y después insertar el link, ahí simplemente mi método Notebook, por ejemplo, como está acá, ¿sí? Voy a poner, está acá. Y bueno, yo tengo varios cuadernitos. Y de hecho acá hay unas cositas de lo que yo a veces trabajo. Entonces ponen acá crear nuevo. Y hay que crear un cuaderno. Acá te deja subir archivos. Esto es lo Ahí interesante. también puedes subir archivos de YouTube. Exacto, puedes subir links de todo tipo, archivos Mira, que eso tú no lo traes, sabía. un texto copiado y subir archivos. Ojo, te acepta PDFs, todavía no te está aceptando, por ejemplo, el Word. Ah, Te ya, acepta solo más PDF. Ah, buen PDF, te dato, acepta porque si no, PDF, PPT, ya, pero el Word todavía no te lo está aceptando. Todavía está ahí en proceso. ya. Ah, o sea, Pues, fácilmente yo puedo subir un libro. exacto, de hecho yo subo libros. Ah, ya, bacán. En la U, por ejemplo, cuando se lo paso a los chiquillos, subo el libro completo. Chicos, úsenlo. Súper. También, por ejemplo, si es que tienen dudas, así como, pucha, no sé qué subir, o no sé dónde buscar, pueden buscar. En términos acá ponen, por ejemplo, buscar nuevas fuentes en la web. Entonces voy a poner, por ejemplo, ya, movilización, o no. Y a la enseñanza. La enseñanza. Entonces, pues le dan clic y va a buscar en la web distintos documentos, páginas, donde hablen sobre ella, sobre la enseñanza. Y ustedes pueden escoger y van haciendo clic y escogen, por ejemplo, qué es lo que quieren. Entonces acá, por Ah, ejemplo, ya, ahí te tira empieza, la fuente. acá va a verse la fuente. Entonces yo puedo pinchar qué quiero, algunos son del cielo, por ejemplo, uno del Minedu, acá este Wikipedia no quiero, chao, lo quito. Eh, Acá, de hecho, yo puedo ir a la página para por si tengo dudas de qué trata y también me dice, ok, le echo la mirada a la página y digo, ya, ok, sí sirve. Entonces ahí puedo poner importar y se importa esa información.
si es que no tengo tan claro de qué documentos colocar. Oigan, ahí los profes que están en la videollamada que nos comenten un poco en el chat si es que lo conocen, lo han utilizado, les gustaría que veamos cómo se arma alguna cosa o avanzamos con otra, porque si ya la conocen esta IA, tal vez podemos Exacto. ir avanzando con otra, con esa que decías que se llamaba Google, ¿cómo era? Google A. Google, esa yo no la conozco. No sé qué dice lo A. Un Google, segundo. avancemos con Google Va. entonces para conocer esa otra IA. Ya, Google A. Creo que se sigue viendo bien la pantalla. Sí, seguimos viendo Google. Ya, Google A, como les dije, para mí es más bacán que ChatGPT, porque siento que tiene más control dentro de alucinar. Ahora, como les dije, esto tiene ciertas cositas interesantes que a Ujú. veces la gente no lo sabe de Google. Y pasa esto. Acá, por ejemplo, aparece el tema como de subir una imagen, el tema de la cámara, por ejemplo. Oh, mira, aquí tú puedes subir también videos, porque ChatGPT no deja subir videos. Exacto, que te permite como analizar el video. Ya, pero acá está una cosa que se llama... Acá puedes compartir la cámara. Perdón, acá. Acá dice real time. Ya. ¿Ya? Acá, ustedes presionan ahí, por ejemplo. Entonces, acá ustedes van a estar en respuesta real respecto, y esto en trabajo con Gemini, ¿ok? Respuesta real respecto a algún trabajo que ustedes quieren. Entonces, ustedes presionan ahí, y acá dice Share Screen, y es donde ustedes comparten su pantalla. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla. No sé si está apareciendo, pero voy a compartir mi pantalla. Entonces, por Sí, ejemplo, estamos viendo todo. voy a poner acá compartir. Listo. Entonces estoy compartiendo mi pantalla en este momento. Me muestra como una pestañita para que sepa lo que está compartiendo. Y acá sale un voice. Entonces yo puedo saber, lo puedo acomodar a la voz que yo quiero. Puede ser una voz en españolísimo, un poquito más latinoamericano. Jolines. Exacto, lo que yo quiera. Y acá yo le pregunto, por ejemplo, ya, no sé nada de este chat. Entonces le puedo preguntar, dime cómo puedo subir, o no, dónde puedo, dime dónde puedo subir una imagen en este chat. Ok. Y te, te sube un audio y te empieza a explicar, y bueno, acá depende algo del internet, es una imagen, y te explica en el audio, te explica hacia dónde ir. Y en el videíto, Te lo va mostrando paso a paso. ¡Uy, qué bueno! Sobre exacto, cuando uno quiere hacer algo como en Excel y no sabe qué hacer. exacto. Por Y te eso digo, metía es un... como un tutor en vivo, y que más ya te facilita, por ejemplo, si tú tienes un curso de 45 y vas a explicar algo en la sala de computación, tú vas explicando, pero tú empiezas a delegar al tutor. Si tú le puedes decir, ya, chiquillo, yo quiero que hagan estas preguntas, este prompt, por ejemplo, para que vayan entendiendo hacia dónde ir en caso de que yo no pueda responder esa pregunta. Oye, ¿sabéis qué? Yo cuando le enseño a los niños a ocupar, por ejemplo, Canva, siempre un atado y tengo que ir como niño por niño. Me los imagino así como que ellos compartan la pantalla y esta cuestión les va diciendo ya, aquí tienes que mover esto, como algo así, ¿o no? Sí, exacto, Sí, eso mismo. bacán, porque igual es una herramienta y que la abren solo con el correo porque es de Google. Yo pensé que Google tenía solo Gemini. Ahora, acá también tiene una pregunta. Yo tengo una duda, no sé si se conoce alguna idea que me sirva para crear y sistematizar un banco de preguntas PAES. Onda, crear formas, marcas, habilidades, contenido, la que cubra cada pregunta para que... Ya. Ese banco de preguntas PAES es el Notebook Element. Ah, Que cada que yo pienso en un banco de algo, yo pienso en Notebook Element. Porque en términos prácticos tú puedes jugar con el Notebook Element tiene la ventaja que tú puedes jugar con él en términos de decir qué es lo que quieres que te entregue. Y de hecho, a veces incluso puede pasarte textual lo que tú quieres. Entonces, tú le subes el banco de preguntas, le dices, entrégame al azar 10 preguntas de la bibliografía que tengo para poder responder. Entonces, para mí NotebookLM es el banco para poder jugar. Ahora, hay más, y ahí les voy a mostrar una paginita que tal vez les va a ayudar bastante para ello. súper. Otro día que también está pegando, bueno, voy a dejar todo atento de esta pantalla. Bueno, otro día que está pegando es Gamma en términos como de presentaciones.
¿Gama? Ahora, No, Gama. no la conozco. Gama es una IA que logra desarrollar presentaciones inmediatamente del tema que tú quieras. Como presentaciones te refieres a PPT. PPT, Ah, ya. exacto. Ahora, tiene ciertas limitaciones, por eso no lo encuentro así como pega, pero es limitado, porque el premio es el que te facilita más cosas. Te logra solamente crear hasta máximo 10 diapos prácticamente, pero la información que te entrega es súper buena. El diseño también puede hacer que haya más información, menos imagen, más imagen. Es buena el IA, pero tiene ese pero de que solo llega a 10 dispositivos. Entonces, como que Ah, cuando tú ya. quieres presentar algo que es mucho Algo más más potente, desarrollado, claro. sí. Lo bueno es que puedes descargarlo como PPT y puedes editarlo a tu gusto. Entonces, le puedes entregar un material de las cosas. Esa es como Mm. la ventaja de Gamma. Gamma.app es para buscarlo, que te crea esas presentaciones. Gama.app. Sí. Súper. Oye, y eh, aquí cada vez entonces los profes lo ocupan más, estamos incorporando esta ahí a nuestras nuevas prácticas. Y hay una pregunta inevitable que se hacen algunos, yo lo he conversado en la sala de profes, sobre todo con los profes que llevan más tiempo. ¿Hay algún problema ético en su uso? ¿Es una aliada? ¿Se puede transformar en una enemiga? Yo tengo el típico colega que dice, no, no podemos ocupar IA porque ¿cómo lo vamos a hacer? Como que no corresponde. Ya. Sí, pero respondiendo a la pregunta, justo es una pregunta del John. O sea, Ya, disculpa. el John pregunta, hola, consulta, ¿estos tienen límite de cantidad de PDF para escribir por día como ChatGPT? Como para... No, no tiene límite. Eso es genial. El notebook LM no tiene límite. Tú vas subiendo los días que quieres y la cantidad que quieras. Lo que sí, tiene un límite de 50 documentos que puedes subir. La versión premium puede subir más, pero el límite que tiene gratis es 50, que encuentro que igual es harto. Harto, sí. ¿Quién va a subir tanto? Demasiado. Sí, ahí Antonio ahí dice, Gama yo lo he usado, le pido el tutor de PPT, fue modifico la presentación a mi gusto en capa. Sí, esta es la buena. Bacán, después tú no puedes como subirle a Canva. Exacto, o sea, en realidad, como que un PPT, tú puedes sumar la estructura y sí, pues lo subes como dentro de capa. Mira, hoy, venga, Y la decimos para pasar a acá, Canva. la otra pregunta, esto yo creo que les va a gustar. Hay una chica, es argentina, que se llama Andrea Oviedo. Ya, ella ha trabajado, ella en realidad estructuró una búsqueda en términos de ella, que es, por lo que es seca, y ella estableció, acá está, su página web, la página web se llama andreaoviedo.com, Espérate, todavía no sé. Ahí sí. ¿sí? andreaoviedo.com, ¿ya? andreaoviedo.com. Y Andrea Oviedo, dentro de las herramientas, te establece algo importante. Te muestra una tabla de app de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, la pregunta de la Cami, del banco, ¿qué cuál puedo ocupar? ¿Ya? Acá te A muestra ver. una especie de tabla periódica. Y Todavía no se ve, a ver, sí, espérate. está cargando, ya. ¡Ah! Entonces, esa tabla periódica te muestra la IA según el contexto que tú quieras. Si es para edición de imagen, si es para presentaciones, si es para educación en específico, en términos de rúbrica, Ay, evaluaciones. también si es gratis, premium, crédito, Exacto. gratis para educación. Ah, porque eso es lo otro, cuando uno entra como del correo del profe, igual hay beneficios, como el Canva que te tira premium. Las IAs también Exacto. ahora están haciendo eso para los profes. Entonces, acá es una página solamente para se lo pueda Mira compartir qué en el chat bacán. para que lo tengan. Y logra ordenarte un poco todo lo que estamos teniendo de IA, así de boom, ¿ya? Oye, Andrea Oviedo, te queremos. Sí, la, la adoro porque es Sigan a seca. Andrea Oviedo. Y esto es como, de hecho, acá está ocupando presentaciones geniales. Yo ocupo harto genial en presentación, entonces somos del mismo team. Entonces, acá hay todo un marco de ella, pero hay una cosa importante dentro que también establece acá, que me gusta mucho, que es chat para profe. Ustedes se preguntarán, ¿por qué chat para profe? Y lo importante de unía, aparte de simplemente hacer una pregunta rápida, es el prompt. ¿Qué es el prompt? ¿Cómo lo vamos a entender? Es finalmente el código de información que queremos que se active dentro de ella. Ya. Ya. Un buen prompt implica que también eso influye en una sofisticación de su respuesta. Entendiéndose que el día constantemente, bajo su algoritmo, te entrega parámetros. Entonces, el prompt es sumamente importante. Ah, Entonces, acá lo bacán de acá de Andrea, que te establece cómo formular un prompt según lo que tú quieres, según una planeación de clases, mira. según una evaluación de aprendizaje, Claro, según porque a veces desempeño. uno cree que la rompe preguntándole a ChatGPT y ChatGPT o la IA te responde puras Exacto. cosas que nada que ver. Exacto, y un prompt tiene mucha estructura bien precisa, no es tan, de hecho no es trivial. A ver, hagamos un prompt. Por ejemplo, ya, yo te voy a dar un ejemplo. Quiero hacer una evaluación para
analizar ciclos biogeoquímicos. Ya, por ejemplo, mira, vamos a la evaluación de aprendizaje. Entonces, acá te dice, mira, un prompt para evaluación de aprendizaje. Entonces dice, mira, primero tú pones, diseña en la cantidad que tú quieres, Ya, acá, reactivos para evaluar el conocimiento del tema en características de estudiante. O sea, ¿qué te dice? Siempre te dice el prompt, y esto es muy típico en términos de educación. Tú siempre dices una cantidad, tienes que decir sí o sí el contexto y el tema. ya, Y por ejemplo, yo después, le puedo decir, diseña tres reactivos para evaluar el conocimiento de ciclos biogeoquímicos en estudiantes, pero cuando dice características de estudiantes es como en estudiantes del primero medio, ahí viene el tema. ¿cómo lo...? Según el nivel como de específico del contexto, se va Ya, adaptando, porque tú puedes decir, estudiantes de primero medio de un contexto territorial, por ejemplo, ya, o o rural. estudiantes rural, para centrarme en esa idea, o estudiantes donde hay un alto porcentaje de neurodivergencia o Ya, bacán. de autismo para tratar, por ejemplo, el tema. Entonces, por eso es importante bien la característica del contexto del estudiantado. Entonces, también, como dice acá, se puede que los reactivos sean, y ahí le dice características, o sea, si tú, yo, por ejemplo, como profe de física, le digo, diseña 5 preguntas el concepto de fuerza general, ya, yo puedo decir fuerza general establecido en el contexto del sentido básico para fuerza-peso. Ya. Por ejemplo, nosotros en mi colegio ocupamos una estrategia que la queremos hacer que sea como institucionalizada, que se llama RICE, que es como Ok, para que ellos puedan contestar reflexionando, interpretando, ya. Entonces ahí uno le podría poner para RICE y te tiraría preguntas de ese tipo. exacto. Ya. Y acá para la rúbrica lo mismo, usted te dice, crea una rúbrica Hoy para las evaluar rúbricas, el odio esa objetivo, tarea, rúbrica, me proyecto, encanta esto. y luego características del estudiante. Y acá insisto, la característica, ese contexto es sumamente importante porque te lo adaptas según ese contexto. Y uno nada más conoce su contexto, no el IA. Entonces, el programa es sumamente importante y yo acá a la Andreita la recomiendo un montón porque te dice, para nosotros como profes, esto es genial porque te orienta a cómo crear un prompt bien desarrollado. Oye, me encantó lo del PROM, pero debo decir que lo de la tabla periódica me dejó así como que quiero ver todas las guías, porque habían como muchas opciones. Ahí decía 52 aplicaciones de inteligencia artificial. Igual son hartas, a veces abruma cuando Sí. te bombardean con muchas cosas. Así que la idea es como, de mi parte, yo creo como manejar una y después otra y otra. También tiene como temas de ellas para automatizar para los profes, ¿no? Si acá, si en caso que tengan dudas, como dice la Cami, que se abrumen, vayan a Andreita y vean específicamente lo que necesitan y les va a facilitar muchas Oye, cosas. mansa pega el Andrea Oviedo. Excelente. Agradecido, agradecido. No. Ahí para que guarden el link, te vamos a mandar igual después. Oye, y en función de esto mismo, como te decía, aliada o enemiga, yo por lo que veo ahora bastante aliada a la IA, pero reemplaza el pensamiento, lo potencia, o, o más allá de eso, ¿tú crees que tenemos que enseñarle a los chiquillos a hacer esto mismo? ¿O no? ¿O tenemos que... Ya. Eh, en términos, por ejemplo, éticos, si es como un aliado, si no lo es. ¿Mm? Bueno, el IA, al igual que cualquier revolución tecnológica, siempre va a ser tanto un aliado como un enemigo según como yo le dé luz. Claro. Ahí hay una metáfora típica que se ocupa mucho, yo creo que mucha gente que habla de ella ocupa esa metáfora, está harto quemada de decirla, Mm. pero es para recordarle igual, que es sobre la calculadora. En su momento cuando salió la calculadora es como, oh, ahora nuestros estudiantes no van a saber hacer operaciones matemáticas. Claro, no nos Ya sumar. la calculadora nos Ay, perdón. permitió, de cierta forma, si lo pensamos, nos liberó de hacer divisiones exhaustivas y eso permitió que hagamos un desarrollo a lo que es el cálculo diferencial. Claro, pudimos Entonces, avanzar porque como que exacto. más complejo, como llegar a cosas más complejas haciendo que esa fase sea más fácil. Y ahí está el punto. Finalmente, por ejemplo, la calculadora lo que hizo es facilitar ciertos procesos básicos para poder ahora especializarnos en cosas más complejas. Y Mm. ahí nos sentamos en el cálculo diferencial. Ya, el IA tiene algo similar, o sea, si nosotros nos damos cuenta, el problema no es el plagio del IA como tal, como riesgo, sino es cómo se está usando y cómo afecta cognitivamente. Entonces ahí es donde viene el tema de que, en la parte ética, que lo importante es que el IA no afecte
en términos de una atrofia cognitiva que se le está diciendo. Entonces, lo que tenemos que empezar a proyectar es que el IA sea como un ente en el sentido de que sea aquel que empieza a acompañar a hacer cuestionamientos del proceso de aprendizaje. Oye, igual esa es una manzapega porque nosotros como profe primero tenemos que aprender a usarla y después enseñarle a usar a los cabros. Entonces, ¿tú crees que estamos como frente a una nueva era de alfabetización digital científica, por De hecho, decirlo el así? nombre Entonces, todavía, como que todavía yo no lo he logrado leer así como alfabetización de inteligencia artificial. No, eso todavía no lo leo en algún paper. Pero sí, por ejemplo, se está hablando de como el IA dentro del andamiaje cognitivo, claro. donde Porque los finalmente, cabros lo ocupan, o sea, aunque uno no quiera, lo van a hacer igual, entonces mejor que lo hagan bien. exacto. Entonces, finalmente el IA en sus consideraciones éticas tiene que ver en cómo los chiquillos toman estos procesos de respuesta en función a si simplemente lo copian o simplemente lo usan para poder debatir o entrar en conflicto dentro de lo que ellos piensan. Mm. Entonces, como decía antes cuando explicaba modelización, en la modelización tiene mucho esta cosa de evaluar, de aplicar el modelo. Si yo simplemente tengo la respuesta, me salto todo eso. Entonces, no hay un proceso de aprendizaje como tal, no hay una progresión, una sofisticación de aprendizaje. Entonces, finalmente, ahí es donde empezamos a hablar sobre, y que esto es un poquito nuevo, que estoy actualmente trabajándolo ahí con Narciso Verón, un académico de Buenos Aires. Ahí estamos trabajando este concepto de hablar sobre lo que se llama la delegación cognitiva. Y la delegación cognitiva tiene que ver cómo finalmente estamos dándonos cuenta de que la sociedad como tal, no solamente el estudiantado, Está delegando sus pensamientos a la exacto, IA. la inteligencia Uy, artificial. Entonces la pregunta, qué brígido y hasta qué punto, qué peligroso, porque delegar tu pensamiento a una máquina también tiene sesgos, no sabemos qué hay detrás. Yo el año pasado participé en un congreso en la en la Católica de Chile, y había un informático que presentó un proyecto de IA y él contaba cómo las IAs igual vendían datos para un montón de cosas, aunque digan que no, aunque en la cuestión te diga que no, él ahí en vivo y en directo nos mostraba cómo él como hacker, y él decía que no era un hacker muy bacán, así como hacker muy piola, entró, se metió y empezó a buscar datos de otras personas de conversaciones y así analizaba y sacaba tendencias y un montón de cuestiones. O sea, para nosotros que tal vez, por ejemplo, yo hablo por mí, no me manejo mucho en el mundo computacional, yo no lo puedo hacer. Pero alguien que cacha un poco puede ingresar, sacar esos datos, sacar conversaciones completas. Entonces él hablaba de cómo vamos a transicionar también a la seguridad de este proceso, de que esas conversaciones de verdad no se utilicen para otras cosas. Yo creo que se viene como un cambio igual importante que nosotros como profes que vamos a ocupar esta área tenemos que considerar. exacto, ahí, justo de lo que dices, hay un sociólogo que es Neil Selwyn, que pues él ¿Ya? decía que en términos prácticos tenemos que evitar o sea, él advierte sobre el determinismo tecnológico, y él Ya. dice que en términos prácticos tenemos que ver la IA, no aceptarla ciegamente, sino preguntarnos quién se beneficia y qué habilidades como que nos empieza como a perder producto de ello. Entonces, por eso, dentro de las consideraciones éticas de la IA, tiene que ver un poco dentro de este proceso de regulación que todavía está en desarrollo, a mi parecer, de cómo vamos limitando esto. De hecho, por ejemplo, estas normativas que estamos teniendo internacionalmente sobre dejando de jugar celular, ya, Claro. si bien no está asociado netamente con la IA, pero en realidad tiene un impacto porque nos vamos dando cuenta que la tecnología tiene que tener regulaciones éticas y morales. Claro, porque a los niños los abruman y cada uno es un mundo, tú no sabes con qué cosas los están bombardeando. Exacto, entonces la IA no queda fuera de esto. Entonces, por eso estamos dentro de este proceso. Actualmente, por ejemplo, las revistas ya están tomando dentro de sus protocolos, si el investigador ocupa IA, que establezca el cómo o sea, Claro, ¿qué preguntó? ¿Cómo lo preguntó? exacto, del uso que le da. Entonces, por ahí va un poco este término, como esta terminología ética respecto a la IA. Ahí cito un poco también como a David Jonaisen, ¿Mm? y ahí, por ejemplo, él menciona que la tecnología en términos prácticos debe usarse para estudiantes para que piensen con ella, que es bien importante, no para que ella piense por ellos, prácticamente. Y Claro. ese concepto de tecnología lo habla como bien amplio, donde obviamente encasilla a la IA dentro de él. Oye, y ojo porque también hay algunos que son más astutos y ocupan la guía, en este caso, como, no sé cómo decirlo, pero como solo para ganar dinero. Mira, yo
Bueno, tú me conocí, yo, cosa que me ofrecen, cosa que me meto. Y la otra vez me pareció como esta típica persona que te dice, hoy ven un curso, si te metí, yo te enseño a ganar plata. Yo dije, ya, pagué, pero después me devolvieron la plata menos mal. Porque yo dije, ya, para cachar qué hacen, porque ella decía, utiliza la IA, vende no sé qué, ya, me metí, hice el curso. Y sabéis que en mi decepción fue tan grande porque lo que hacían estos sujetos era, tú te metías ahí a, Canva, armaba ahí un PDF, pero se lo plagiaba ahí a alguien y lo vendía ahí. Ya. Pero le cambiaba ahí algunas cosas. O tomaba ahí un libro, hacía ahí como un resumen, y literal lo plagiaban. Y este proceso de formación por el que tú pagabas, porque al principio pagabas, no sé, 20 lucas. Y después te ofrecían una cuestión que te decían, ya, yo te acompaño, pero son 500 lucas. Y después más, y métete a una cuestión. Pero al final todo se basaba en ocupar la IA para plagiar, copiar y venderle a gente rápido que no tiene conocimiento. Y yo decía, imagínate el manso negocio, y ellos mostraban, la gente efectivamente compra, y ellos vendían cosas de salud, que igual es súper peligroso porque la IA igual tiene sesgo, y si tú llegas y copias cosas, no sé, tú no podés estar vendiendo como resultado, o no sé, qué cosas médicas, medicamentos, como hacer hierba, si tú no tenés conocimiento, pero ellos lo hacían y vendían muchísimo, y lo más triste era que vendían así como en países muy pobres soluciones rápidas a $1, $2 y de forma masiva, donde ellos como que hacían muchos videos utilizando la IA y yo creo que mal utilizándola y súper poco ético. Y eso lo vendían para que mucha otra gente lo hiciera y ganara dinero. Porque ahí vienen esas regulaciones. Bueno, esto también, nosotros sabemos que la ciencia tiene un ente político en términos prácticos dentro de su construcción. Entonces ahí viene este tema, finalmente, cómo nosotros también como profesores eh, enseñamos esta regulación a nuestros propios estudiantes. Bueno, y eso también te quería mencionar, muchas de las personas que estaban ahí eran niños que cacharon esta dinámica y copiaban, plagiaban, pegaban, vendían. Era muy loco. Ahí algo que se habla es el día como formador crítico. Y ahí tiene que ver netamente en que nosotros como el profesorado en general, el foco actual que tenemos que empezar a abordar dentro de estas condiciones éticas, tiene que ver netamente en que finalmente le digamos al estudiantado, mira, esta inteligencia artificial tiene sesgo, eso es muy importante, creo que siempre hay que aclarar al estudiante sobre que el día tiene sesgo, tiene esta cosa de alucinación, ¿ok? Y cuando hablo de sesgo, hablo incluso de los contextos, por ejemplo, si nos damos cuenta, muchas de nuestra inteligencia artificial son gringas. Entonces, por ejemplo, si nosotros preguntamos, acá hay una pregunta muy, muy potente que lo hablaba un poco con el Chicho, eh, mencióname una científica que haya trabajado, ponle, en descubrimientos de radioactivos. Si tú le preguntas a distintos IAs, que son, la gran mayoría son de los gringos, te va a mencionar en tendencias científicas que son gringas. Gringas, claro, obvio. Entonces, ahí viene el tema, ¿qué IAs latinoamericanas están pegando? Y ahí estamos en un tema, porque nosotros latinoamericanamente estamos en pañales todavía. Chile fue uno de los pioneros Chile tiene una IA en Quilicura y donde hay gente que es la IA, po. exacto, Chile Somos, somos tan especiales, ha po. sido pionero, pero estableció, actualmente Chile tiene que, para que lo sepan un poco, tenemos LATAM GPT, que viene de Chile, o sea, Chile originó el LATAM GPT para empezar a romper un poco esos sesgos. Ahora sabemos. Dentro de los profes también tenemos este ya que Google peleó, ahí se me olvidó, LPO, ¿ok? ¿Ya? Que van a ser de pago, que se está yendo a los colegios para hacer un poco el servicio para que se adapte a los currículums chilenos. Entonces, tenemos IAs que ya están tomando como esa mirada latinoamericana para evitar esos sesgos. Entonces, también es importante el estudiantado decirle, mira, ¿sabes? Nuestra inteligencia artificial ya son el boom, está genial, bacán, tú puedes preguntarle lo que sea. Pero considera tres grandes cosas. La primera, tiene un sesgo en todo tipo, donde tú tienes que entender muy bien tu contexto. La segunda, te alucina, no te da toda la información que tú crees que va a ser verídica. Ujú. Entonces es importante que tú corrobores esa información o juegues con ella dentro del cuestionamiento, que esa Claro, es que la le vayas diferencia. preguntándole, y oye, ¿de dónde sacaste esto? Que te lleve a la cita, que te lleve a la fuente, porque inventa fuentes. Exacto, inventa fue. Y el tercero es cómo tú proyectas el IA en un futuro profesional. Y ustedes pensaban, pero no sé,
si estamos hablando de los más pequeñitos, séptimo, octavo, así, bueno, igual es una pregunta difícil. Ya, esa pregunta es progresiva. Claro. En algún momento, cuando estén pues, en tercero, cuarto medio, segundo medio, por eso yo trabajo harto en la media en términos de la inteligencia artificial, es importante de los chiquillos enfocarlos como esta herramienta, porque finalmente tenemos que entenderla ya no como una solución a todo, es una herramienta, nos va a potenciar a niveles profesionales, Mm. donde no nos reemplaza, porque pasa mucho que a veces el dicho cuando salió era como, no, debería reemplazar a los profes. No, en realidad no es que nos reemplace. Hay que Imposible reemplazar. es imposible. Hay un montón de fundamentos por qué es imposible. Uno de ellos tiene que... Porque nadie aguanta tantas cosas como nosotros. Y No uno de hay guía que ellos, aguante. justo hablando sobre eso, es porque también la enseñanza, y yo creo que, no sé si algunos lo comparten, yo por lo menos mi postura, la enseñanza es emocional. Porque hay vínculo emocional de por medio. Entonces, Oye, pero yo es igual quiero a imposible. mía. Debo decir que yo a la mía le tengo nombre y la quiero. Tenemos vínculo emocional. Oye, hablando de lo mismo que decías, yo en tercero medio hago un trabajo donde hago algo parecido a lo que tú mencionabas, o para lograr el fin que mencionabas, que era que ellos puedan ver el sesgo, donde hago que hagan ciertas preguntas, pero a distintas IAs. Sobre todo que diferencien entre la China. Siempre hago que ocupen DeepSeek, se llama, Ya, sí, sí, DeepSeek, ChatGPT, Gemini y la de Microsoft. bien. Y que le hagan la misma pregunta, como que utilicen los mismos prompts y vayan viendo la respuesta. Y el año pasado lo hicimos porque teníamos la duda con los chiquillos. Este año yo ya lo quiero volver a hacer de nuevo, mucho más intencionado, pero yo quedé loca porque son preguntas, cuando le hacís preguntas como súper bien desarrolladas y profundas, las respuestas son súper diferentes, súper distintas entre las mismas guías. Acuden a fuentes diferentes, autores diferentes. Por ejemplo, yo también hice el ejercicio en ciencias de la salud y cuando hablas de medicina con la IA, la medicina china tiene un enfoque totalmente distinto, entonces te manda a hacer unas cosas, la otra IA te manda a hacer otra, o te explica cómo ciertos, no sé, nos pasó con la cúrcuma y con otras especies para consumirlas se trataban de manera diferente en las distintas IAs. El peso era distinto, la forma en la que se extraía era diferente. Entonces, hacer ese ejercicio creo que es súper bueno tanto para nosotros, como ir probando con distintas IAs, como para que los cabros lo hagan y se vayan dando cuenta, oye, cáchate, ¿y con qué me voy a quedar yo, po? Entonces ahí entra el pensamiento crítico, oye, ¿yo con qué de estas cuatro respuestas, con cuál me quedo? Ahí, como recomendación, el Google AI, por ejemplo, Esa no la tiene, conocía, la voy a integrar. tiene otra sección, que hay una ventaja, tiene otra sección en que te muestra los distintos tipos de IAs, o sea, porque ¿Mm? todas las IAs, por ejemplo, ocupan como un formato en TNT, el 3.2, 2.3, etc. Entonces, el Google AI te permite poner, como es como el comparador de cuando uno compra algo y quiere comparar, por ejemplo, ya comparemos notebook, y ahí está, hay páginas web que te hacen comparar, ya lo mismo, el Google AI te permite comparar distintos tipos de IA en Mira, función a su respuesta, y bacán. te da la respuesta de cada uno y te hace esa comparación. Claro, pero todas deben ser gringas igual. Obviamente, sí, acá la TAM-GPT les comento que está todavía en pañales, ¿ok? Ya. Pero podemos empezar a ocuparle para meterle más datos igual. De hecho, eso se está pidiendo bastante, acá lo promociono un poco, ocultamente. Bueno, ahí ¿Cómo se llama para que la mandemos por el la chat? TAM-GPT. La TAM GPT. Yo no sé si la conocen, yo la verdad no la conocía. No. Está en pañales, de hecho, lo que está haciendo en este momento, el grupo que trabaja eso, de hecho, está con el Ministerio de Educación y de Innovación y Tecnología, eh, están recopilando muchas preguntas en función a todo el contexto latinoamericano, para que empiece el algoritmo a centrarse en nuestros contextos, en nuestras culturas. Mira Porque qué ese bacán. es el potencial que se está agarrando y esto está dentro de la última charla que tuvimos, porque estuvieron en el... Claro, porque la IA hay que entrenarla, pues y normalmente de con qué la Exacto. entrenáis la respuesta que te da, entonces es importante también entrenarla con textos, no sé, de pueblo originario, para que empiece a hablarnos también de otras cosmovisiones, de Sí. otras O sea, cosas. si yo le voy a hacer una pregunta, así como necesito una pregunta dentro del idioma mapuche, por ejemplo, dentro de su lenguaje, ¿sí? Ahí yo sé que, por ejemplo, si le pregunto a ChatGPT me va a dar probablemente una alucinación impresionante de voz. Claro. Y gran parte de las IA gringas van a alucinar impresionantemente. Entonces, la TanGPT tiene la ventaja que tal vez, probablemente, Haya sido se empieza a enseña. culturizar en exacto. Oye, Nico, ya para que ya vayamos cerrando esta conversación, ya llevamos casi una hora hablando y somos un poco, yo soy un poco
hablar, perdón. Eh, si tuviera que resumir, entonces, en una frase, el rol que tiene que tener la IA en la educación, o educación científica, educación en general, ¿cuál sería esa frase o esa palabra que usaría en fase? Porque aparte tú estás ahí empezando a hacer investigación cognitiva en función con la IA, entonces se te están abriendo un montón de puertas, un montón de caminos a nuevas investigaciones. Ojalá que más adelante podamos tener otra reunión y nos conté los resultados, qué pasó con eso, porque esa es una herramienta para nosotros saber también, oye, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. ¿Cuál sería esa frase con la que resumirías? Es difícil, como dices, en este momento estamos viendo ese tema desde la ciencia cognitiva. Bueno, la didáctica de la ciencia creo que dentro de su convergencia termina en la ciencia cognitiva como tal. Claro. Yo creo que tendría como dos visiones. Una visión, por ejemplo, si lo veo desde la ciencia, un poquito más de esta disciplina. El rol de la IA no viene a reemplazar como el esfuerzo intelectual del estudiante, sino viene como a actuar como un andamiaje, como Anda mía. que expanda las líneas de cómo investigar, cómo modelar, cómo representar sus aprendizajes desde lo cognitivo. Entonces, que nosotros no podemos entrar a la mente del estudiantado, pero ellos lo pueden expresar. Entonces, ella viene como un andamiaje dentro del proceso, viendo desde una visión científica. Ahora, si yo lo veo desde una visión como más general, yo creo que en una frase que lo establecería, la IA es como un oráculo. ¿A qué voy con ¿Un eso? oráculo? ¿Qué Un un oráculo. oráculo? Como los de la medio místico. O sea, sí, o sea, ¿Ya? lo que voy es que la IA no debe ser un oráculo, a eso quiero ir. Como que Ah, no debe ser un oráculo. exacto, la IA no debe ser un oráculo. ¿A qué voy con eso? De que, si bien nos dice respuestas, ¿ok? Pero más que decirnos respuestas, la IA tiene que ser un motor de preguntas. Entonces, por eso digo que la IA no debe ser un oráculo que simplemente nos dé respuestas, sino que tiene que ser un motor de preguntas que nos obligue a pensar más profundo dentro de las respuestas que hemos encontrado. Y eso entrega una reflexión y empieza este proceso de argumentación y calidades argumentativas. Oye, pero y qué interesante porque esa reflexión igual la tenemos que tener nosotros primero como profes para poder guiar a nuestros cabros eso y a veces nosotros también que nos pegamos usando estas herramientas, aprender a usarlas bien. Oye, ahora queremos abrir el espacio a quienes nos están acompañando presencialmente, a los que están conectados. Dudas, inquietudes, ahí vi que escribieron en el chat, dice John, ¿qué piensas del impacto ambiental de la IA, entendiendo el contexto del cambio climático? Ya, Hoy porque muy buena gasta pregunta. muchísima agua la IA para estar Exacto. prendida, para funcionar. Eso tiene que ver con consideraciones éticas. O sea, la IA generativa en general, si bien nos libera de ciertas tareas mecánicas para enfocarnos en un pensamiento crítico, para después bajarnos ciertas cargas, pero también para el diseño experimental, por ejemplo, las cosas, pero también tenemos que considerar, por ejemplo, los sesgos de algoritmos, entendiéndose como que lo que hablamos antes, según las regiones, según la parte de los continentes, y los impactos medioambientales, o sea, la huella de carbono que produce los servidores e hídrica respecto a ocuparlo. Dentro de ese uso, bueno, Pero este, yo pero, creo igual que el uso individual, por ejemplo, el uso que le doy yo como humana, tú como humano no es más, no gasta más que no sé, que lo que gasta un avión que anda, o sí. Es harto, yo la verdad desconozco ese dato. en términos prácticos, cuando tú, por ejemplo, que a veces está mucho de moda, mandas a hacer tu monito en anime, por ejemplo, y tu Como ese diseño, del estudio Ghibli. que salió mucho, efectivamente, o sea, el nivel de consumo energético que producen los servidores es gigante. Eh, Esas consideraciones ya como que empiezan a salir un poco de la enseñanza y vienen un poco desde la idea como sociopolítica de cómo nosotros también consideramos el uso de estas tecnologías. Hay que entender que todo avance implica tanto algo bueno como algo malo. Y creo que eso la historia lo ha demostrado considerablemente. Eh, pero en sí va también como nosotros le enfocamos a los chiquillos, si nosotros queremos lograr enseñarles también esta consideración en términos medioambientales, es decir, oye, ¿sabes? Trabajemos esta discusión con la inteligencia artificial, pero regulemos el nivel de discusión, o sea, si tú, y a eso, por eso hablo de Como hablaba, aprender a utilizarla para lo justo y lo necesario, exacto, igual. por eso hablaba de la delegación cognitiva. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dejando que la IA piense por nosotros? Y mientras más dejamos que piense por nosotros, implica que más estamos dándole uso. Entonces, ahí viene este tema. Más uso, más impacto medioambiental. Exacto, entonces ahí vienen nosotros como profesorado de esta enseñanza que no está instaurada totalmente, de cómo culturizar al estudiantado de, mira, Elías es esto,
tiene estas cosas buenas, estas cosas malas, los sesgos, el algoritmo, etcétera, ¿ok? La alucinación, pero tú tienes que saber cómo realmente utilizarla a tu favor sin hacer tanto impacto. Eso implica lo mismo que los celulares, o sea, nosotros tenemos que, nosotros, la tecnología, nosotros dimos los celulares se lanzaron, y pasó lo que tenemos actualmente, que nunca se regularon los celulares, hasta el punto que ahora tenemos que limitarlos porque ya no saben ni tampoco socializar bien. Ya, sería lo mismo. En este momento estamos en un proceso que se lanza, pero no se ha hecho en términos políticos, y yo no he visto o no he leído así como formalmente, de cómo estamos tratando esta regulación propia. Ahora, si hay IAs que están considerando eso, por ejemplo, el mismo Google AI que les mencionaba, te muestra una barrita de regulación de cuál nivel de sofisticación quieres de la respuesta y te muestra la cantidad de consumo que va a ocupar. ¿En serio? Entonces tú puedes, por ejemplo, regular. Mira, ahí tú puedes ir como autorregularte. Exacto. Entonces, por ejemplo, si le vaya a preguntar algo que es sumamente simple, no necesitas ocupar el máximo de desarrollo de respuesta. Entonces puedes regular. Entonces, hay IAs que están empezando a pensar un poco en eso, pero no son todos. Oye, esa pregunta que hace el John yo creo que es súper clave porque, y que también cuesta como tomarlo en consideración. Yo creo que preguntárselo al alumnado también sería interesante, que ellos lo investiguen y se hagan conscientes, Ahí, nos hagamos conscientes porque tal vez ahí, no sé, que generan videos que gastan más que otras, me imagino tiene que haber ahí todo un ahí tienen, de hecho, ahí tienen una problemática sociocientífica muy potente para socioambiental, trabajar. claro que se puede trabajar desde el aula. Mira, tenemos esta herramienta, te enseño a ocuparla y ahora veamos cuál es su impacto y que ellos puedan Exacto. identificar y regularse. Hay informes que te muestran como el nivel de impacto según la producción mensual, por ejemplo. Entonces Ya, eso se puede usar como una actividad sociocientífica. súper. Hoy no sé si hay más preguntas para aquí a Nicolás acerca del tema que estamos hablando acerca de la IA. Les dejamos este espacio, duda, inquietud o alguna experiencia que les gustaría compartir, porque sabemos que acá hay muchos profes que ya han utilizado estas IAs. Bueno, les cuento, mientras si es que hay preguntas, que este conversatorio forma parte de una línea que nosotros como fundación queremos comenzar a consolidar, un espacio de diálogo entre la ciencia, la educación, el territorio, y además queremos sumarle a todos los que están aquí presentes una invitación a un curso certificado que tiene como finalidad profundizar en el uso de esta herramienta. Hoy día el Nico nos mostró algunas, pero hay muchas más y hay que aprender a utilizarlas bien. La idea de este curso certificado que dura 8 horas es profundizar en el uso de ella, armar como una unidad. Me contabas tú que la idea de este curso es salir como con algo armado, Exacto. eh, que se va a tirar tal vez de aquí a mitad de año para seguir reflexionando, experimentando y compartiendo prácticas. Porque ahí la pregunta no es solo qué puede hacer la IA por nosotros, sino qué tipo de educación queremos construir nosotros en esta nueva era. Así que eso no sé, creo que no tenemos más preguntas. Así que, Nicolás, agradecidas, agradecidos, agradecidos a todos también los que estuvieron el día de hoy en esta jornada. Esperamos tener nuevos momentos donde nos podamos juntar a conversar, a compartir y a reflexionar. Así que eso, un abrazo a todas y todos. Cuídense, que tengan linda Chao, tarde. Antes muchas que se gracias vayan, Nico por Ay, toda la ya se fueron. información. hoy quería hacer unas fotitos. Chao, besos. De Excelente. ahí. Ya, chiquillos. Chao, chao, que estén bien, Muchas cuídense. gracias, nos vemos, que estén muy bien. Bye.